Mi agradecimiento en nombre de la Presidencia y el Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología al doctor Jeffrey Players por participar hoy en nuestro encuentro conversatorio Alas con el Mundo, la COVID-19 y los movimientos sociales en el mundo de hoy. Gracias, Jeffrey, por acompañarnos. A menos de un mes de la celebración del 70 aniversario de la fundación de ALAS, no olvidamos que ALAS se fundó el 7 de septiembre del año de 1950 en el marco del primer Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Sociología en Zúrich, Suiza. Tu presencia evidencia hoy los lazos históricos entre nuestras dos instituciones. El profesor Jeffrey Players estudió en la Universidad de Lovaina la Nueva, en Bélgica. Desarrolló su doctorado en Sociología en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es un investigador del Centro de Investigación Científica en Bélgica, donde preside el programa Movimientos Sociales en la Era Global. Docente en el doctorado de su alma mater y profesor visitante en las universidades de Europa y América. Y actualmente se desempeña como vicepresidente de investigación en la Asociación Internacional de Sociología. Conocemos el aporte científico de Jeffrey Players por la lectura de sus investigaciones sobre los movimientos sociales en Europa, Rumanía, Francia, Bélgica y América Latina y el Caribe, Brasil, México, Chile, Nicaragua. Su trabajo en la búsqueda de actores y desafíos societales, la sociología de Alain Touraine, nos muestra cómo creativamente sigue la influencia teórica de su maestro, pero también lo enriquece y lo revoluciona, dialogando con otros autores como Norbert Elias, Bourdieu, Thompson, Luhmann, Dorby, McCarthy, Salt, entre otros. Pero la investigación teórica de Jeffrey Players sobre los movimientos sociales cobra fuerza en diálogo con destacados investigadores conocidos por todos nosotros de relevancia en el mundo actual, como Jürgen Habermas, o estudiosos de los movimientos sociales, como Klaus Hofer, Alberto Merluzzi, Cotari, Beck, Escobar, Polanyi, Bringel, Woods, Cermeño, entre muchos otros y otras. Las investigaciones del profesor Jeffrey Players se enriquecen y revolucionan con una nueva mirada de los nuevos movimientos sociales en sus prácticas transformadoras. Sus artículos dedicados al levantamiento zapatista o los movimientos sociales presentes hoy en París o Chile, o lo que denomina él el alteractivismo, principalmente en los jóvenes, elevan su conocimiento y aporte a una nueva perspectiva de investigación de los movimientos sociales en la era de las redes. No podemos dejar de destacar también su preocupación por los estudios comparativos. Café en Comercio Justo en Nicaragua y Tanzania, una comparación en el que busca proponer una socioeconomía de intercambios al servicio de la vida de los pueblos del mundo. Pero Jeffrey Players no es un científico neutral, sino un humano comprometido con su tiempo. Esta fuerza vital que nos mueve por construir un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización que dé vida a la vida. Sus últimos libros lo demuestran. Movimientos sociales en el siglo XXI, Buenos Aires, Claxo, 2018. Alterglobalización, convertirse en actores en la era global, Cambridge Press, 2011. Foros mundiales y desafíos del artemundismo, Bruselas, Academia, 2007. Bueno,
Sería extenso exponer y analizar en conjunto sus artículos. Es todo un desafío que sobre todo a las jóvenes les recomiendo en sus estudios de investigación, no solamente los movimientos sociales, sino en otras problemáticas. Sé que ustedes están más interesados en la entrevista con Jeffrey Player. He intentado una breve síntesis de su obra, pero quisiera empezar preguntándole a Jeffrey Player, ¿no? En uno de sus últimos artículos, Jeffrey, que has publicado en la revista Pensamiento y Acción Interdisciplinaria en Chile, destacas que el sistema capitalista y la política neoliberal de austeridad se agota, planteando la necesidad de un modelo societal que dé mayor importancia a los seres humanos, produzca menos desigualdad y cuente con los mejores sistemas de salud pública. En este contexto y plena pandemia del COVID-19, ¿cómo ubicas los movimientos sociales en el mundo de hoy, Jeffrey? ¿Cómo ubicas los movimientos sociales en el mundo de hoy? Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, profesor Ríos Burgas. Gracias a todos por escucharnos, acompañarnos esta tarde y es realmente un placer participar en un evento de ALAS que es tan importante para mí. Quiero realmente destacar antes de contestar esta pregunta importante, el importante trabajo de la presidencia y en particular la Junta Directiva de ALAS. Hemos impulsado ya desde hace 13 años ahora un fortalecimiento muy importante de la relación entre la Asociación Internacional de Sociología y la Asociación Latinoamericana de Sociología, con la perspectiva de fortalecer, no solo a nivel institucional, pero también fortalecer la perspectiva de una sociología desde América Latina que contribuya a la sociología global. Así que no sea solo una sociología latinoamericana para América Latina, pero rescatar las contribuciones muy fuertes que están presentes en América Latina para entender el mundo también. Eso es la tarea conjunta que nos hemos dado, primero con la antigua presidenta Ana Riboir, que quiero saludar aquí por su importante trabajo en impulsar esta nueva dinámica entre ISA y ALAS. Me agrada mucho que ahora Jaime Ríos también siga este camino y está tan involucrado en eso. Y bueno, entre los últimos proyectos que hemos tenido es algo muy concreto, que no solo es de filosofía y de discusiones. Entre los últimos proyectos por los cuales hay un apoyo fuerte de ALAS, con el apoyo de su presidente actual, Jaime Ríos, es un proyecto de juntar 48 autores de 32 países de todos los continentes para intentar entender lo que está pasando hoy en día con el coronavirus. Que no solo podemos tener la perspectiva global ni local, tenemos que tener una perspectiva que viene de muchos países, de escala nacional, de escala local. Estamos finalizando realmente un libro ahora que está publicado tanto por ALAS, ISA y Claxo, que se llama El mundo en suspenso, movimientos y política frente a la COVID, que estoy coordinando con Brennan Bringal, que quiero saludar aquí, que es sin duda uno de los sociólogos más interesantes de América Latina, pero también de los protagonistas de esta alianza, de este proyecto de diálogo global. Y es tanto en ALAS que también es presidente de nuestro comité en la ISA de Sociología y Movimientos Sociales, por lo tanto él encarna mucho todo este proyecto. Y la pregunta directamente es, o la importante pregunta que nos hace Jaime, creo que ahí tenemos siempre que tener en la cabeza conectar dos cosas, tanto el lado organizacional que nos puede servir, pero son siempre herramientas. Esa iniciativa de fortalecimiento de los vínculos entre ISA, la Asociación Internacional de Sociología, ALAS y Claxo, es con un objetivo de fortalecer la sociología global, conectado con la realidad de la gente y con el tiempo que estamos, las pruebas, los desafíos que estamos cruzando en esta época, el desafío más directo. Quizás uno de los más importantes es, sin duda, la coronavirus. Y ahí creo que una sociología global nos permite aprender muchas cosas. Una sociología basada sobre un diálogo global. Eso es el proyecto del libro, también quizás de este conversatorio, ALAS con el mundo, que inició Jaime Ríos, me parece muy importante. Y bueno, en la primera pregunta que me hace, también quiero subrayar el interés para mí de la sociología de los movimientos sociales cuando está tomado con su vínculo
con la sociología general. Creo que en toda la sociología hoy en día tenemos una tendencia a la hiperespecialización, que cada uno se va enfocando en su campo, en su área, y luego una especialidad dentro de su campo. Ahí lo que la propuesta, para contestar a la pregunta de Jaime enseguida, es que la sociología de los movimientos sociales es interesante en sí, para entender los movimientos sociales, pero también, y ahí retomo una frase de Alain Touraine, de una sociología de los movimientos sociales como sociología global, como sociología general. Es decir, a partir de los actores de los movimientos sociales, también tenemos la propuesta de entender lo que está pasando en el mundo a partir de sus cosmovisiones, como a partir de su capacidad de actuar. Y por tanto, si tomamos lo que está pasando en el mundo de los movimientos sociales, los movimientos populares, los intelectuales comprometidos, que son numerosos en América Latina, pero también tomando en cuenta a los sociólogos que han sido muy activos en los últimos meses, creo que ahí primero quiero destacar dos lecciones que tenemos todos que tomar para entender hasta nuestra época, la época del coronavirus, también el tiempo del coronavirus. Primero, es la primera cosa que hay que rescatar siempre, aunque nos parece obvio a nosotros como sociólogos, es que el virus, si bien es un hecho sanitario, si es un virus biológico, es también, antes que nada, un fenómeno social. Nos puede afectar a todos a nivel biológico, pero no nos afecta de la misma manera. Según que estamos en un país o en otro país, con un gobierno más eficaz o con un gobierno populista dirigido por un tipo que no confía en la ciencia, como en Brasil o Estados Unidos, es muy distinto. Pero también adentro de los países, las desigualdades son más desigualdades, no solo son presentes con la manera como nos afecta el coronavirus, pero están intensificadas. Eso es lo que muestran tanto los sociólogos que tantos intelectuales, activistas de movimientos sociales, en particular las mujeres en los movimientos sociales, las feministas que nos enseñaron que las mujeres no están en la primera línea frente al virus, pero también que sufren más, con una tasa impresionante de feminicidios que se está dando en todos los países del mundo, en particular hoy en día en el Perú, en México y en muchos países latinoamericanos. Pero es importante allí que el virus la pandemia es un hecho social y por lo tanto creo que tenemos que alzar la voz nosotros, cientistas sociales, sociólogos, frente a eso y no solo dejar el discurso a los expertos epidemiólogos y otros médicos. Son importantes, pero nosotros también. Segundo, como les decía, no solo llega en sociedades desiguales con problemas de gobernanza, de democracia, económicos, no solo llega en esas sociedades así, pero amplifica, intensifica todos los problemas. Es como todos los problemas se ven más grandes, se ven de manera más directas. No quiere decir que son nuevos los problemas, pero que se intensifican mucho. Por lo tanto, me parece muy importante de ver cómo afecta en mi campo los movimientos sociales ahí, pero también cómo los movimientos reaccionan. Por ejemplo, si tomamos las tendencias ya anteriores, pero que se amplificaron con la COVID, en los movimientos sociales es sin duda la represión. Vemos en muchos países hoy en día la represión de los movimientos sociales que es más fuerte hacia los activistas que defienden el medio ambiente, en particular hasta las feministas, obviamente, pero también se ve en los gobiernos tanto chinos, ahí donde se encarcelan mucha gente que critican el gobierno frente al coronavirus, pero también en democracias como en Francia, donde la policía hoy en día está mucho más represiva, y que es un problema grande para los activistas. Y bueno, la pandemia cambiando bastante los movimientos sociales. Estamos justo antes de la pandemia, hay que recordarnos que estamos en una ola histórica de movimientos globales. Había protestas en decenas de países en todo el mundo, incluso en la región, en América Latina, con movimientos extraordinarios en Chile, el estallido, en Colombia, en el Ecuador, en muchos países, movimientos muy importantes y de repente llega la coronavirus. Ahí sí uno pensaba que, bueno, ya no había espacio para los movimientos. Cuando llega el coronavirus, la gente se dirige mucho más al Estado para pedir protección frente al coronavirus, hospitales públicos y lo demás. Y los gobiernos ocuparon todo el espacio. Ahí no se podía manifestar, no había marchas, y muchos pensaron que ya no había espacio para los movimientos sociales. Lo que intento mostrar en mi último artículo es que fue todo lo contrario,
que el periodo del confinamiento es un periodo en el cual los movimientos sociales no solo pararon, no pararon, pero son particularmente activos hoy en día en la pandemia. No solo están preparando para después, para cuando pueden volver a la calle, no. Están haciendo muchas cosas hoy en día. Por lo tanto, cuando se trata de movimientos sociales, siempre me parece importante subrayar la importancia de ver los movimientos sociales debajo de la punta del iceberg. Lo que se lee en los periódicos de los movimientos son las marchas, ese impacto de los movimientos en la política institucional, cuando se cambia un presidente, cuando se corta la calle. Eso es importante, no lo niego, pero es solo la punta del iceberg. No es la parte más importante de los movimientos. Y si así les vemos, los movimientos hoy, los actores populares, los movimientos de todo tipo, creo que han desarrollado 6 papeles muy importantes durante la pandemia. Uno, el primero, son las protestas, que no pararon. Vemos como en Líbano, desde mayo, estás protestando. Vemos como en Chile volvieron a salir marchas del hambre, 7 meses después del estallido de octubre. Vemos como muchos actores retomaron las calles a pesar de los riesgos sanitarios. Obviamente el movimiento Black Lives Matter y lo que pasó en Estados Unidos es quizás la parte más visible, otra vez más amplia, porque viene también del país dominante todavía, pero hay mucho más en todos los países. Segundo, me parece muy importante también que vimos cómo los movimientos sociales, y aquí hay que subrayar también en los países donde están todavía presentes y fuertes, el rol de los sindicatos. Los movimientos y los sindicatos salieron a defender a los trabajadores. Porque aquí hay que recordarnos a nosotros, académicos, universitarios, que tenemos el lujo de quedarnos en casa, de hacer clases a distancia. Tenemos que recordarnos que para mucho el confinamiento es un lujo, que muchas trabajadoras, muchas en particular trabajadoras, tuvieron que salir cada día, que sea porque son lo que se dice ahora trabajadores indispensables, empleos indispensables desde los supermercados, obviamente las enfermeras, los médicos, los trabajadores de los hospitales, pero también un amplio sector de la economía informal. Ahí no tienen elección, tienen que salir, sobre todo en países donde no hay políticas públicas, políticas para darles alimentos, básicamente, y para sustentar el confinamiento. Por lo tanto, vemos como otra vez se ha vuelto la cuestión de la salud en el trabajo se ha vuelto un tema central. También vimos como desde Estados Unidos, donde hubo huelgas en los centros de Amazon, y vemos que no solo en el sector de la salud, pero también en muchos sectores subieron las huelgas, las acciones para tener derecho a algo mínimo, que sería una protección sanitaria frente al virus para la gente que tiene que ir a trabajar. En los transportes públicos, ¿cuántas enfermeras se murieron porque no tenían acceso a mascarilla durante muchas semanas? Hay que recordar eso. Y importante el empujo que les dio los movimientos sociales, los sindicatos para defender a los trabajadores. Tercer rol muy importante, que para mí me parece el rol clave, más importante de los movimientos sociales en este periodo de pandemia, pero también que nos invita a ver lo que hacen los movimientos sociales en periodos más regulares, más normales, es la solidaridad y el apoyo mutuo, la ayuda mutua. Eso es muy importante. Siempre se piensa, los intelectuales, los sociólogos, los periodistas de repente piensan los movimientos sociales como algo que busca, que tiene un impacto sobre los gobiernos. Pero la cosa más importante que hacen los movimientos es crear solidaridad, empujar otra manera de vivir juntos. Es exactamente lo que hicieron. Ahí de lo que pude ver, porque no pude viajar en esta época, es que en todas las partes del mundo se vieron no solo iniciativas de solidaridad, pero de apoyo mutuo, que es mucho más importante. Se ve cómo en las favelas de Brasil se organizaron para ir a tocar a las puertas de las familias que ya no tienen empleos, para ver si había necesidades, para ver cómo organizarse. En muchas favelas allí, pero también en los barrios populares de Santiago, por ejemplo, allí renacieron las ollas populares. Allí dar de comer, hacer de comer para la gente y ir a distribuirlo. Se ve como eso es casi universal, creo, porque hasta en Europa, donde no estamos tan acostumbrados, desafortunadamente, a esta solidaridad popular en los barrios populares, ahí. En Europa también surgieron lo que decíamos, por ejemplo, en Inglaterra, un grupo de apoyo, de ayuda mutua
COVID-19. Hay más de 1000 grupos en Inglaterra, no en el Reino Unido, tan solo en Inglaterra. Grupos de vecinos que se organizan para hacer qué? Para hacer las compras de sus vecinos que no conocían personalmente, para sacarlos el pedo, para buscar a la medicina, pero también solo para estar en contacto con ellos, para evitar el aislamiento social que mata tanto que el virus, como el virus biológico. Por lo tanto, esta organización, fortalecer el tejido social, demasiadas veces los teóricos sociales consideraron que eso es algo simpático, está bien, pero no es central en los movimientos sociales. Digo que al contrario, es central. Frente a un sistema capitalista que siempre refríe nuestras relaciones sociales, que nos considera como individuos en competición los unos contra los otros, fortalecer el tejido social, volver a hacer redes de confianza en los barrios, ver a los seres humanos, los demás, como aliados, estar juntos, no esperar nada del Estado, como se dice en Chile ahora en los barrios populares, pero encargarnos del problema ahí y ver luego cómo se puede presionar al Estado también, quizás, pero lo más importante es cómo se organizan. Eso no es solo algo simpático para de comer, es otra manera de ver el cambio social, y los primeros que nos enseñaron eso en los últimos 25 años, quizás en los últimos 500 años, son los pueblos indígenas de América Latina. Se ve cómo allí la solidaridad, se ve cómo, donde hay, por ejemplo, en México, es muy claro que cuando el gobierno, según progresista, estaba negando la importancia del coronavirus, estaba negando que se requerían medidas urgentes, pues ya las comunidades zapatistas fueron las primeras en tomar medidas para frenar el virus, para frenar la circulación de la gente. Ellos tomaron la amenaza muy en serio. Ahí se ve la importancia de la organización popular, que eran ejemplos en 94 como hoy. Lo que están haciendo los zapatistas frente al coronavirus hoy todavía son un ejemplo que seguir, una voz que escuchar. Y en esta otra organización, voy a volver a eso, pero hay también una solidaridad de los campesinos, que es muy importante. El MST, ayer expulsaron una acampada, un asentamiento del MST en Brasil, se me olvidó el estado ahora, pero ahí precisamente un asentamiento que estaban produciendo alimentación para la ciudad, para los barrios populares. Y eso es muy importante, pero también el rol tan importante de la solidaridad de las mujeres, de las feministas. Solidaridad que se construyó en las calles de repente, por el 8 de mayo, que fue tan importante en todo el mundo, o movimientos anteriores, pero doble solidaridad entre feministas, muy importante. Ya les dije que las mujeres están en la primera línea frente al virus, tanto en los hospitales públicos, pero también en su casa para cuidar a los demás, para cuidar a los niños, para hacer de comer. Demasiadas veces ahí son las mujeres, y por fin muchos hombres se dan cuenta que ellos hacen tan poco, que en nivel de trabajo doméstico, pues realmente son siempre las mujeres que hacen mucho más. Pero también lo que es importante también es que cuando vemos estas iniciativas de solidaridad, de apoyo mutuo, otra vez en esas iniciativas las mujeres están en primera línea. Y vemos ahí, voy a hablar de repente un poco más después, pero la feminización de la protesta, de los movimientos sociales que estamos viendo en América Latina en particular, pero en todo el mundo, desde hace ya 3, 4, 5 años, se está fortaleciendo aún con este confinamiento. Así que el confinamiento no es una etapa de paro, de descanso para los sociales, al contrario, es una etapa más activa en la cual se está fortaleciendo las tendencias que habíamos visto antes, la digitalización, la feminización de los movimientos y esta ayuda mutua. No voy a poder hablarles mucho más de los 3 últimos roles, porque más rápido, pero solo voy a nombrar. El cuarto rol ahí sería la educación popular, que es tan importante en países cuando hay tanta información que muchas veces desinformación. Pienso en particular en Brasil, pero la verdad en todos los países del mundo, cuando no se puede confiar toda la información que viene de arriba de los medios masivos. Son los movimientos sociales que proporcionan buena información. Otra vez, tomamos el feminicidio que subió mucho y la violencia de género que subieron mucho durante el confinamiento. El gobierno mexicano estaba negando eso. Ahí las feministas lograron juntar otros datos para dar información. Es tan importante la batalla de la información durante ese coronavirus. Y de hecho el quinto rol, el quinto papel tan importante es también de la información, es vigilar, monitorear los gobiernos. Los gobiernos hoy están tomando medidas muy importantes frente al coronavirus
muchas veces no suficientemente rápidas, no las buenas, y muchas veces orientadas hacia las grandes empresas. Ahí están los movimientos sociales, los expertos economistas alternativos que están mostrando la desigualdad, que están mostrando cómo, por ejemplo, tomamos el caso de los Estados Unidos, donde el Congreso adoptó al inicio de la pandemia, del confinamiento, el paquete de apoyo económico más importante de su historia. Los movimientos sociales, ahí los expertos alternativos mostraron que de este paquete una cuarta parte se fue directamente a las más grandes empresas. 500.000 millones de dólares, cuando a los hospitales públicos solo llegaron una quinta parte de eso, 100.000 millones de dólares. Por tanto, el dinero para salvar, como dicen ellos, ¿no?, la sociedad, pues se va primero a las grandes empresas. Eso también es un rol de los movimientos sociales demostrado. Y finalmente, un rol que me parece fundamental también, a pesar que no se ve tan directamente, es un rol de interpretar la crisis. Dar un sentido a esta crisis. Mostrar como, por ejemplo, para Jaime, por ejemplo, él muestra muy bien cómo esta crisis es parte de una crisis civilizatoria. Así lo hace muy bien también Arturo Escobar y otra gente de América Latina. Y de repente llega ese discurso hasta Europa, por primera vez, quizás con tal fuerza. Pero también ahí la idea que la crisis es una crisis que viene del mundo muy desigual, una crisis que requiere más Estado social. Esta interpretación de la crisis se hace por intelectuales expertos, pero también desde abajo, desde las prácticas. Ahí cuando hay iniciativas de solidaridad, cuando están esta iniciativa de apoyo mutuo, ellos también dicen, tenemos que actuar fuera del gobierno, no con el gobierno, porque dan otro significado de la crisis de lo que se lee cada día en los periódicos. Esta dimensión cognitiva de resignificación de la crisis me parece un elemento central. Y para unos roles de los movimientos que fueron muy activos en los últimos meses. Jeffrey, creo que has ubicado la problemática en toda su perspectiva global y, bueno, tú en tus últimos artículos que has estado publicando señalas que los nuevos movimientos sociales en su diversidad se dan en espacios públicos cada vez más fragmentados. ¿Puedes señalarnos, puedes reflexionar cómo se dan esas fragmentaciones en los movimientos sociales en América Latina y el Caribe en contraste a Estados Unidos y Europa? ¿Qué nos puedes decir algunos aspectos de esas fragmentaciones sociales, ¿no? La orientación social depende siempre de la perspectiva. Obviamente hay un desafío permanente en los movimientos sociales de fortalecer las convergencias. Creo que hoy en día es lo que estamos viendo a distintos niveles. Un fortalecimiento de convergencias, ahí un desarrollo que en parte parecido, pero no totalmente ahí siempre es parcial la convergencia, la confluencia de los movimientos, obviamente. Lo que me parece importante aquí es de ver mi apuesta, mi perspectiva. Hoy en día es decir que estamos frente a un movimiento que si bien ubica una buena parte de las soluciones frente al coronavirus a nivel local, estamos también frente a un movimiento global. Si bien no hay una coordinación global así tal cual, pero los movimientos tienen los roles que acabo de plantear, lo están desarrollando en todas las partes del mundo. Por eso me parece importante de ver también la dimensión de la confluencia, que me parece muy importante ahí. Ahí también quisiera subrayar que en estos movimientos, de repente se ven en todas partes del mundo, si podemos hablar de movimiento global, entendiendo que el movimiento global no quiere decir que hay un líder del movimiento, ni un nombre del movimiento, pero hay algo como un movimiento que alia muchas resistencias progresistas, populares, frente al coronavirus, que subraya la importancia de la ecología, de una salida de la crisis del coronavirus hacia un mundo menos desigual, hacia un mundo más ecológico, hacia un mundo menos machista, más feminista. Eso lo vemos en muchos lados y creo que vemos también un desarrollo hacia tres tendencias parecidas. Una, en este movimiento global, es la digitalización. Nada nuevo, pero obviamente frente al coronavirus se ha acentuado el fenómeno. Estamos nosotros también en un webinario en lugar de estar tranquilamente instalados en la Universidad San Marcos de Lima. Allí nosotros sabemos muy bien que tanto ha cambiado la digitalización que tiene su pro
es su contra. No es ideal, pero también permite hacer cosas. Hay una cantidad impresionante. Supongo que cada uno de ustedes reciben, como yo también, 3, 4 invitaciones al día de seminarios de movimientos sociales. Es impresionante. En todo el mundo, a nivel nacional, regional y global. Hay un fantástico intercambio de experiencia, de saberes frente a la pandemia. Es muy importante. Ahora bien, la digitalización no es algo, no hay que concebirlo como algo aparte de lo territorial, de lo no digital. Se combina. Ahí quisiera retomar unos elementos, no voy a poder retomar, pero están desarrollados allí en mi libro, ahí, Movimientos Sociales en el siglo XXI, el cuarto capítulo, está gratis en línea en el sitio de Claxo. Y bueno, básicamente mi punto ahí es decir que el mundo digital para los movimientos sociales y el mundo no digital no son dos cosas apartes, que los movimientos combinan siempre los dos aspectos. Y así creo que hay que pensar la digitalización de los movimientos durante esta fase de coronavirus. ¿Dónde está el uso de los medios sociodigitales para los movimientos? Está en todos sus roles. Cuando están desarrollando solidaridad a nivel local, en los barrios, a nivel, ahí se dice como micro, ahí están usando las redes de WhatsApp, los formularios, ahí herramientas digitales también para conectarse. Así que lo digital y lo local no son opuestos. Lo territorial y lo digital no son opuestos, se combinan. Igualmente, obviamente, cuando se trata de hacer un sentido de esta crisis, de dar un sentido distinto, enfocándose en la crisis del capitalismo, en la crisis civilizatoria, ahí también lo digital es importante porque se combinan las voces de movimientos de analistas de distintos continentes. Obviamente, esta batalla de información es central, lo digital también, porque nos permite escuchar otras voces, porque nos permite simplemente de contrarrestar un poco los medios masivos. Y también va de, cuando se piensa en los vínculos que permite lo digital, también son vínculos de persona a persona. Ahí me parece muy importante esa solidaridad interpersonal que permiten también las redes sociodigitales en un tiempo de funcionamiento. Pero también la segunda evolución importante que vemos que se fortalece, no es nueva por nada, pero que se fortalece mucho en el confinamiento, es la feminización de los movimientos sociales. Para decirlo sin tanto exceso, creo que hoy en día no hay ni un movimiento importante, interesante, que no es un movimiento que tiene una muy fuerte influencia interna de las mujeres. El feminismo ya no es solo un movimiento aparte. Sí, es importante que siga así. Es importante que haya una solidaridad frente a los femicidios que suben, frente a la carga tan importante de la doble o triple jornada que tienen las mujeres ahora con el confinamiento. Hay que acabar con eso. Obviamente, es muy importante que haya un movimiento feminista en sí, pero que a mí me sorprende tanto es cuando escucho seminarios, como por ejemplo hace unas semanas hubo un foro social mundial sobre las economías transformadoras. Pues cuando se habla de economía popular, de economía solidaria, ¿quién habla de manera más clara? ¿Quién está desarrollando experiencias concretas a nivel local? Son las mujeres, son las activistas. Ahí, cuando se habla del cambio civilizatorio, cuando se habla de ecología, ¿quién habla con más fuerza ahí? Muchas veces igualmente son las mujeres ahí, están las mujeres allá. Por tanto, ahí en todos los temas de los movimientos de hoy, ya no como algo aparte de feminismo, como ya no se trata de hacer una confluencia entre el movimiento feminista y el movimiento, por ejemplo, de economía popular. No, están adentro, están muy integrados todo eso, y va junto también con esta idea, el planteamiento de un cambio civilizatorio que es tan necesario. Ahora bien, si es tan necesario, indispensable, diremos casi todos aquí, un cambio fuerte, radical, de civilización, de acabar con el capitalismo, diríamos muchos de nosotros. El hecho que sea necesario el cambio no quiere decir por nada que va a ocurrir. Y eso me parece una facilidad intelectual, de pensar que la multiplicación de textos, de reuniones, seminarios para decir que es urgente el cambio de civilización, el cambio de no sé qué, va a hacer que va a ocurrir. No es así. Estamos hoy en día, no hay que olvidarlo. Frente al cambio social no es por nada evidente. Estamos yendo a una destrucción de la naturaleza cada día más rápida, más veloz, más feroz. Estamos siendo, por ejemplo, tomamos ahí el ejemplo de la importancia de la naturaleza, del cuidado ecológico y de lo demás.
es muy obvio que en Bélgica, con muchos países, tan pronto que se levantó tan poquito el confinamiento, la gente, muchos ciudadanos se fueron enseguida a las grandes tiendas. Así que no hay que subestimar la fuerza del capitalismo para reproducirse. Es muy presente. El riesgo, o sea, de quedarnos entre intelectuales y movimientos ahí más para un cambio civilizario y pensar que vamos por ahí, pues no es nada cierto. ¿Por qué? Porque hay una batalla hoy en día para interpretar esta crisis entre los actores capitalistas, los populares, de repente actores populares, actores para la justicia social, ambiental, de género, y de repente también los actores reaccionarios. No tenemos que olvidar que durante ese confinamiento también subió mucho racismo, un racismo más clásico, hasta los chinos en Estados Unidos, pero también hacia todos los demás, obviamente los migrantes en Europa, un racismo muy fuerte. Pues si bien el virus vino de las clases altas, ahí se propagó por ellos, todo el mundo tiene miedo del pobre ahora, del más negro, del indígena, porque dice que son los actores populares que no se pueden proteger frente al virus y por lo tanto transmiten. Hoy el racismo de clase, el racismo antipobre, se ha fortalecido muchísimo. Es un problema muy grande y que conlleva también con él una visión del mundo muy distinta. Eso es muy peligroso, que una posibilidad es que después de ese confinamiento vamos a estar en un mundo más racista, más desigual, más reaccionario. Se ve a qué punto los actores que se hacen escuchar son también actores reaccionarios en contra de los gobiernos de repente, pero por razones opuestas a las nuestras, que dicen que tener una mascarilla es una imposición, es una imposición que no admiten, cuando una mascarilla también es un gesto de solidaridad frente a los demás ciudadanos. Por lo tanto, hay una batalla hoy en día para el sentido, el significado, el horizonte, el significado de esta crisis, de la pandemia, el horizonte después de la crisis, donde está una batalla actores, movimientos para la justicia social, actores de defensa del capitalismo y actores reaccionarios. Esto creo que es una batalla muy importante. Se ve que podemos pensar que cuando estamos hablando entre sociólogos, progresistas ahí, o en vínculos con actores populares, que vamos ganando la batalla, que es obvio que la crisis es una crisis civilizatoria. Para mucha gente no es obvio, y esta gente que están del otro lado tienen herramientas que no tenemos. Los gobiernos, el dinero de sus planes sociales y económicos, pues allí son los medios masivos. No es por nada seguro que el mundo que va a venir después de la pandemia sea un mundo más justo, aunque sabemos todos que esta justicia social es indispensable, no solo para los seres humanos, pero también para la naturaleza. Muy bien, Jeffrey, sin duda, ¿no? Lo que muestras es que una sociología de los nuevos movimientos sociales debe integrar justamente las relaciones de clase con la acción colectiva, ¿no? Para poder comprender justamente sus dinámicas en sus estructuras y en sus propios procesos cotidianos, diríamos, ¿no? Bien has señalado de que vivimos una crisis civilizatoria, ¿no? Como diría nuestro querido Aníbal Quijano, ¿no? Una crisis raigal, ¿no? Del sistema mundo moderno, no colonial, ¿no? Pero a la vez, como bien también has destacado, asistimos a varias crisis, ¿no? Que de una u otra manera se van procesando en diferentes dinámicas que están reestructurando el poder global y el papel del Estado-nación, ¿no? Como bien has destacado, la crisis climática, la crisis misma producida por el COVID, la crisis de las propias dinámicas de los capitalismos en el cambio global, ¿no? La crisis, como decías, antropocena o la de Cotiari, que destaca en ese aspecto, o la crisis, como bien destacadas también del profesor Escobar, civilizatoria, o de Dussel, ¿no? Entonces, viendo todas esas dimensiones de esa crisis, que bien el profesor Boaventura de Sousa lo ha analizado, destacando de que a veces se está convirtiendo en un factor para justamente aplicar mayores políticas de austeridad, entre comillas, cómo estas crisis van a impactar en los movimientos sociales, principalmente en América Latina, en el Caribe, y bueno, con tu experiencia europea y pensando en lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿cómo ves ese impacto en algunos aspectos, ¿no?, de tus reflexiones? A ver, sí. Bueno, ya como
dije para la pregunta anterior, creo que para mí me parece muy importante este reto de pensar global. Pensar global no como una idea de pensar desde los aviones o desde Estados Unidos, desde el centro, pero integrar perspectiva de distintos lugares. En eso obviamente también Estados Unidos, pero ahí estoy un poco, como decía el sociólogo Ulrich Beck y otros, ¿no? Ahí en contra del nacionalismo metodológico. Y pienso que las categorías principales para pensar el mundo son transnacionales. Decir que en Estados Unidos como en América Latina hay fenómenos que son parecidos, que son diferentes en términos de su fuerza, pero que en su naturaleza profunda son muy parecidos. Como dice bien nuestro maestro Boaventura de los Santos, él dice, habla de la epistemología del sur, que no, desafortunadamente no me parece un buen término, pero dice, sí, epistemología del sur, pero no hay que olvidar que no es un concepto geográfico y que hay sur en el norte y el sur, en el sur. Es decir, que esta perspectiva de pensar desde abajo también se está globalizando. Una globalización desde abajo me parece muy interesante y confío mucho en este intercambio de experiencia, intercambio de ideas. Vemos, por ejemplo, cómo de repente, yo no pensaba eso, que una esperanza que viene desde Estados Unidos con este movimiento Black Lives Matter, el movimiento en contra de la violencia de la policía. La violencia de la policía es una cosa que obviamente en países como México, Perú, desconozco la situación en profundidad, pero para hablar de un país que conozco un poco mejor, que es México, la violencia del ejército, del Estado, de la policía, es un factor de la vida cotidiana de mucha gente que está destruyendo la vida de mucha gente, que está matando cantidad de gente desde hace decenas de años. Por lo tanto, esta violencia está en Estados Unidos, hay un movimiento muy grande ahí de descolonización del pensamiento de las ciudades, pero también en contra de la violencia de la policía. Esta idea, por ejemplo, que fue tan impactante en Chile con el estallido, de repente para mucha gente realizaron que la policía no está ahí para protegerles en las marchas, pero está en contra de ellos y la violencia viene de la policía. Muchos sabemos si hemos ido a marchas, pero para mucha gente no es obvio. Es un problema que hay en Estados Unidos, es un problema que hay en muchos países del sur, pero también es un problema que tenemos en Europa. Si vemos, por ejemplo, en Francia, la acentuación, la intensificación de la violencia de la policía en los 3-4 últimos años, desde 2016 por lo menos, es tremenda. En el movimiento de los chalecos amarillos, más de 100 personas perdieron un ojo o una mano. Es impresionante como la policía está ahí, quizás no matando tanto que en otros países, pero sí, quitando ojos mucho más que en muchos países. En Francia se toma como una democracia consolidada. Eso no puede ocurrir en una democracia que la policía está usando estas armas que se dicen no letales para quitar un ojo, una mano a un ciudadano. Eso no es democracia. Por lo tanto, ahí estamos frente a problemas, esto muestro como ejemplo por problemas parecidos, que tienen otra dimensión cuando vamos a Brasil, donde tan solo en la ciudad de Río de Janeiro, la policía mata a 6 jóvenes negros de favelas cada día. Así vemos, al mismo tiempo, una realidad que sí es distinta en cada país. En Europa no se mata 6 jóvenes negros cada día, pero que el fenómeno en sí es parecido. En Francia también se mata un joven de color cada 2 meses. La policía mata cada 2 meses un joven de color. Por lo tanto, ahí es importante para mí fortalecer la sociología global, fortalecer la perspectiva global, tomando en cuenta la experiencia siempre particular, pero también en parte global de varias regiones, varios países, varios continentes. Y me parece muy importante ahí subrayar la importancia de la contribución de América Latina. América Latina, donde hay obviamente un saber que desde hace más tiempo que en la sociología europea se está construyendo con los actores sociales. Ahí la importancia de los activistas, de la cosmovisión en la perspectiva de muchos sociólogos es mucho más importante y nosotros en Europa tenemos que aprender de eso. También pasa que el capitalismo es mucho más feroz en América Latina y por lo tanto muchas resistencias también. Ahí es otra cosa que tenemos que aprender nosotros en Europa y ustedes ahí. Por lo tanto es muy importante que vamos fortaleciendo la contribución de la sociología latinoamericana en la sociología global, la contribución del pensamiento, las cosmovisiones de los movimientos sociales de América Latina en los movimientos en otros continentes. Pero creo que ahí los movimientos sociales están más avanzados que los sociólogos en ese diálogo global con contribuciones mucho más fuertes
del sur global. Bueno, en nuestro caso, nuestra tarea es sobre todo de fortalecer el diálogo con América Latina, un diálogo global entre pares que trabajamos no solo sobre un país, pero siempre digo eso, ¿no? Pero tomo siempre el mismo ejemplo que me impacta. Cuando un sociólogo europeo, francés, trabaja sobre París, una ciudad importante sin duda, pero tampoco tan grande, pues considera que es una contribución a la sociología internacional. Cuando un mexicano trabaja sobre una ciudad de 21 millones de habitantes, que es la Ciudad de México, o cuando un peruano trabaja sobre la ciudad de Lima, pues va a decir que es una contribución a la sociología latinoamericana, no mucho. No, no es así. Son contribuciones, los estudios latinoamericanos son contribuciones a la sociología global, tanto que la sociología del norte. Por lo tanto, es importante fortalecer el diálogo y ver cómo podemos hacer más visibles esas contribuciones para colegas que no trabajan directamente con América Latina. Jeffrey, el impacto del modelo de desarrollo neoliberal, ¿no?, se agota día a día en el mundo y en América Latina, como lo vamos viendo en Chile en toda su profundidad, porque no satisface, de hecho, las profundas demandas de sobrevivencia y calidad de vida de las poblaciones del mundo. ¿Qué nos enseña la experiencia europea en la articulación entre el modelo de desarrollo y movimientos sociales como dinámica de poder y gobernabilidad? ¿Qué nos puedes decir sobre este punto? Sí, bueno, tres cosas. Primero, si tomamos ahí, cuestionaría un poco la premisa de la pregunta. El modelo neoliberal se está agotando en sus ideas allí entre los intelectuales. Ahí retomo la idea quizás de un neoliberalismo zombie, que es decir, que está muerto a nivel de las ideas. Ya nadie entre los intelectuales o economistas cree que funciona este libre comercio, este modelo ahí. Se ve que está agotando con la naturaleza cada día de manera más rápida. Sin embargo, este modelo sigue muy vigente en todos los países, incluso en América Latina. Ese es un error de subestimar al adversario ahí. Se ve como, por ejemplo, tenemos un presidente que se presenta como progresista, que es en parte en México. Se ve cómo está impulsando el Tratado de Libre Comercio, se ve cómo está impulsando los proyectos que fue antes el Plan Puebla-Panamá en el sur de México, que eran exactamente los proyectos de los neoliberales hace 15, 20 años. Se ve cómo el neoliberalismo es muy vigente en América Latina como en el mundo, y sobre todo la atracción, no solo entre los políticos, también entre la gente. La atracción por el modelo de vida de la sociedad consumerista no hay que subestimarlo. Ahí para mucha gente es el objetivo. No digo que bien o mal, lo constato. Constato que cada año hablamos más de la ecología y cada año producimos más coches, más carros ahí, que cada año estamos agotando los recursos más rápidamente. Así que el modelo, por ahora, tiene todavía buenos días adelante porque tiene un apoyo de muchos lados y no hay que subestimar. La publicidad, los medios de masa, todo eso está ahí para cada día. Cuando nosotros tenemos de repente los actores progresistas, los movimientos populares, los intelectuales comprometidos, tenemos un espacio para hablar con la gente y la publicidad lo hace cada día, a cada momento casi. Por lo tanto, no sé si el modelo se está agotando. En las ideas sí, en realidad no sé. Son actores. Los defensores del capitalismo global son muy poderosos y hasta ahora pienso que ellos van ganando la batalla para el mundo que va a salir de la pandemia. Hasta ahora están ganando. Aunque nosotros estamos con muchos discursos, el dinero del Estado se va mucho más a ellos que a la reconstrucción del mundo, más ecologista, más feminista, más igual. No, hay muy poca energía de los gobiernos que va hasta este lado. Los gobiernos ponen su dinero, su energía a reconstruir el mundo como antes, volver a la normalidad, como dicen, y eso es muy importante. Y también entre la gente, que muchos ahí, no hay que subestimar, sí hay una concientización más grande de la necesidad de un cambio civilizatorio, un cambio de consumir, de vivir, de conectarse con los demás. Sí hay eso, es importante, es un logro de los movimientos sociales de las últimas 2-3 décadas. Sin embargo, para que este modelo se traduzca en prácticas reales, como se pregunta desde Europa, como Jaime me invitaste a hacerlo, en Europa se ve que tuvimos quizás el virus un poco antes, la pandemia un poco antes que ustedes, y se ve cómo
después del confinamiento, en el confinamiento todo el mundo decía, vamos a cambiar de modelo, de manera de consumir, de vincularnos, vemos ahora lo que es importante, que es la familia, la solidaridad, todo eso. Pero se ve también en las estadísticas ahora que salen como hubo poco cambios en el modelo de consumismo. Al final la gente igual paga la contaminación. Se dijo que la pandemia iba a pagar la contaminación. Vemos que el modelo que regresa es tanta contaminación que antes de la pandemia, sino más. Por lo tanto, ahí el modelo es sólido. Y quiero recuerdo en el texto que puse el link ahí, el texto en el chat que hay en la conversación de este Zoom. Ahí retomo la frase de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy fue el presidente neoliberal de Francia durante la crisis financiera global. Él dijo en 2008 que la dominación del mundo de las finanzas se iba a acabar con la crisis global. En el diseño siguiente fue un diseño de éxito récord de la finanza global. Por lo tanto, lograron ellos cambiar la idea que la crisis viene del capitalismo de las finanzas, lo cambiaron a una crisis que viene del Estado social. Y lo que hicieron en Europa es destruir el Estado social cuando había que hacer todo lo contrario. Por eso hay que cuidar mucho los discursos ahora que tienen algunos líderes en Europa, decir que van a cambiar, van a iniciar más en el Estado social y todo eso. Es posible, pero no lo sabemos. Eso va a ser una batalla de defender el Estado social, de fortalecerlo. Ahora bien, tampoco no quiero caer en la facilidad intelectual de decir, hay de un lado los estados capitalistas y los demás, la gente, y todo el capitalismo siempre igual. No es así. Podemos ver, por ejemplo, quiero subrayar también la importancia de distinguir entre un estado capitalista totalmente neoliberal alemán y un estado capitalista, no sé si neoliberal, como Estados Unidos. Dos líderes muy distintos y dos impactos muy distintos. Adentro de la misma lógica capitalista, totalmente capitalista como Angela Merkel. Angela Merkel, ella cree en la ciencia. Dijo, cree en la democracia. Dijo, estamos frente a una crisis muy grande con el coronavirus, pero nos vamos a basar en dos cosas para salir de la crisis. Los datos comprobados por la ciencia, primero, y dos, la participación de la gente, el hecho que lo que nos viene de la ciencia tiene que ser procesado por representantes de la nación, y ahí la importancia de la participación. Alemania es uno de los países que mejor gestionó la crisis del coronavirus. Ahí la importancia del Estado social, de los hospitales alemanes, de todo el modelo social participativo, que no es por nada perfecto, que sí es capitalista. Alemania tiene una tasa de desigualdad mucho más alta que hace 10 años, pero sí un Estado social. Por eso no quiero decir que todos los países capitalistas son los mismos. Estados Unidos, todo lo contrario. Un líder que desde hace muchos años, populista, desde hace muchos años dice que no cree en las ciencias, que está destruyendo la ciencia. Y un líder que dice que niega la importancia del COVID y que no cree en la democracia. Vemos que Estados Unidos es, sino el país más impactado, sino uno de los países más impactados. Por lo tanto, ahí se ve la fuerza del modelo sí capitalista, pero también del Estado social europeo. En Europa ahora hay mucho menos muertos que en Brasil, que en Estados Unidos. Sin embargo, sigue un modelo totalmente, en gran parte capitalista. No hay que negarlo. Y con eso también quiero hacer una pregunta para nosotros como sociólogos, intelectuales ahí comprometidos, pero también para los sociales. Si bien es muy importante, y subrayé mucho la importancia de la ayuda mutua, de las comunidades indígenas, de todo lo que se hace afuera del Estado y de repente en contra del Estado, para como obra de solidaridad entre los ciudadanos, entre la gente, entre las comunidades, entre los vecinos. Es muy importante. Sin embargo, ¿acaso podemos cambiar el mundo? ¿Acaso podemos salir adelante con un mundo menos desigual y con mejor salud pública sin el Estado? Pues no. Ahí también me parece importante decir, es importante tener esa perspectiva del cuidado en común, cuidado comunitario, pero también el Estado es importante para hacer un servicio público de salud pública, para reducir la desigualdad, y para eso también necesitamos el Estado. Ahí es todo el reto ahora, es qué tipo de Estado queremos. Sí, vamos a hacer un regreso al Estado, pero el Estado que vemos ahora es mucho más un Estado de competición neoliberal, de repente un Estado populista, con líderes reaccionarios, fascistas como en Brasil o Estados Unidos, pero también hay otro Estado que es un Estado social, y ahí hay que ver cómo se pueden combinar iniciativas desde abajo, desde la vida cotidiana, que son muy importantes,
pero también al mismo tiempo hospitales. No se puede tratar, creo que toda la gente que desafortunadamente están afectados por el virus, por la COVID, tienen derecho de una atención digna en hospitales públicos. No es el caso, y para que sea el caso, se requiere también cambio también a nivel del Estado, de los gobiernos, y hay que combinar estrategias y prácticas hacia más autonomía de un lado, y del otro lado no renunciar a cambiar el Estado, el gobierno. Jeffrey, y entrando a otra problemática, a otro ángulo de las situaciones que estamos viviendo hoy, ¿no? El movimiento organizado de los pueblos originarios en América Latina y en el Caribe, sobre todo en América Latina, van tomando fuerza, se acrecientan. En tu opinión, ¿no? ¿Qué nos están enseñando estos movimientos desde los zapatistas, que tú tan bien has investigado, a los mapuches hoy, o a los movimientos presentes en la Amazonía, como en mi país, ¿no? Que están en una situación, incluso una situación casi de genocidio por el poder, ¿no? Entonces, en que no se vincula y se relaciona, como tú bien dices, de una manera integral, no solamente la relación de los actores sociales, sino una presencia democrática del Estado, ¿no? Ahí sí, pues primero hay que subrayar el peligro que corren muchos de los pueblos hoy en día, en particular sí en el Perú, pero más aún en el Brasil, donde hay una política deliberada para destruir esos pueblos del gobierno y aprovechando la COVID, no dándole la asistencia humana mínima y es una política criminal que tiene Brasil frente a lo que queda de sus pueblos originarios. Y bueno, hay de ese lado tanta desesperanza, que esperanza también, cuando se ve la fuerza de la organización. Y hoy en día sí, en el transcurso de los últimos 28 años, desde quizás el año 92, que es el inicio simbólico de la rebeldía de los pueblos originarios en América Latina. Vemos eso en otros países también, de hecho, no solo en esa región. Pero luego en 94, el pionero con el movimiento zapatista, que tiene un alcance regional y global. Ahí me parece muy importante de ver, no solo ver las elecciones, pero también ver cómo han ido adelante esos movimientos en la organización territorial autónoma. Estaba hablando de los movimientos zapatistas que fueron los primeros en México en tomar medidas en contra de la COVID, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la izquierda, según ahí, todavía, sí hay elementos de izquierda sin duda en él, pero no todo, ahí ellos negaban el virus. Los zapatistas no lo negaron, ahí se ve que la sabiduría y el hecho que no negaron los hechos científicos ahí son importantes. La solidaridad comunitaria, pero también qué evolución en el rol que tienen las mujeres hoy en día en todo el continente en estos movimientos. Los que ahí vienen las fuerzas más importantes. Los eventos zapatistas principales son hoy en día los encuentros de las mujeres, que tuvieron 2 encuentros hasta ahora, son los más importantes ahí. Y son ejemplos para las mujeres, pero también para los hombres en todo el mundo, no solo en la región de América Latina. Ahí creo que tenemos mucha sabiduría, muchas prácticas, y los que nos enseñan, por ejemplo, también de manera muy clara a los pueblos indígenas, es que hay que dejar las desconexiones, las dicotomías que nos prohíben pensar en la emancipación de hoy. En la teoría de los medios sociales, en la manera occidental de pensar, en la manera colonial de pensar, muchas veces se desconectan varios aspectos. Uno es la vida cotidiana y el cambio de sociedad. Hay un desprestigio por muchos sociólogos de lo que pasa en la vida cotidiana, porque están solo viendo la revolución grande en los estados, todo eso. No. El cambio social está también enraizada en muchas alternativas prácticas de la vida cotidiana. De igual manera, hay que dejar la dicotomía entre de un lado los que actúan y los que piensan. Ahí se ve que la cosmovisión, las alternativas que vienen frente al COVID, la manera de pensar el COVID, todo eso está también todo eso está vinculado con las prácticas y la manera de pensar el mundo. Si el mundo a partir de las prácticas ahí, por eso son tan importantes estas sabidurías, experiencia que viene desde los actores de abajo, desde las prácticas muy concretas, que sea feminista, que sea de la economía solidaria, campesinas y obviamente indígenas.
Y obviamente ahí también viene una lección que es tan difícil en particular para mí como hombre blanco occidental académico, que tenemos que sobrepasar. Es como retoma, por ejemplo, Arturo Escobar, que él lo retoma de muchos otros autores, el sentipensar. La idea que dejar la dicotomía entre el cuerpo y el cerebro ahí, eso hay que pasar de eso. Por eso quiero insistir mucho más en la importancia de las prácticas de la experiencia que se comparte un día. Y a mí me impresionan viendo foros internacionales como desde la India, con mi amigo ahí de Ashish Kotari, que Jaime citó varias veces, como desde la India, desde Europa, África, de las Filipinas y América Latina se están intercambiando experiencias, perspectivas, cosmovisiones, visión del mundo, visión de la civilización distinta que queremos, a partir de prácticas concretas también, y no solo a partir de textos y libros. De repente nosotros, como sociólogos, tenemos que cuidar de no quedarnos encerrados en debates únicamente entre algunos intelectuales. Es importante de mantener un diálogo importante con los actores y también de pensar el mundo, hacer sociología también, no solo desde allá, pero un diálogo constante con esos actores y sobre todo también de visibilizar. Ese es un rol importante que tenemos nosotros ahora como sociólogos, es visibilizar lo que piensan y hacen esos actores y hacerlo lo más visible para actores de esa región, pero también para otros de otras partes del mundo. Jeffrey, vamos ya concluyendo la entrevista, pero no podría yo seguir este conversatorio contigo sin una pregunta de despatriarcalizar, digamos, el ser, el saber, y una pregunta que hace referencia a cómo estás viendo los movimientos feministas. ¿A qué nos puedes decir sobre esto? Sobre todo, tú que conoces el problema de los movimientos en comparación, ¿no? En situaciones diferentes, etcétera. ¿Cómo vas viendo los movimientos feministas? Ahí realmente no me toca a mí decir tanto porque pues yo ahí cuando escucho a las feministas, cuando escucho a mis colegas sociólogas, muchas veces me quedo impresionado por la calidad de la reflexión que está avanzando de manera increíble, la reflexión de la organización y las prácticas. Ahí creo que nosotros, hombres, tenemos mucho que aprender. Creo que en el mundo de las prácticas, en el mundo del activismo, pero también para nosotros también, en nuestra manera de vincularse con los demás, en la manera de, estamos en nuestro caso, tanto en ALAS como en la ISA, la manera de organizar los coloquios, los encuentros, son tan distintos, desde la atención que uno da al otro, al que habla ahí, al intercambio, hasta eso se ve tan pronto que un encuentro está organizado con una fuerte presencia feminista, eso es distinto. Y ahí me refiero, por ejemplo, también otra vez a este Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, que de repente hace 5 años iba a ser un encuentro interesante pero clásico. Hoy en día es un encuentro donde se domina un pensamiento feminista y una confluencia muy fuerte entre economía solidaria, popular y feminista. Y más que, pues ahí desde lejos, desde mi perspectiva muy un poco significante al final, porque no conozco eso tanto que las compañeras, quiero subrayar la importancia de aprender de eso para nosotros ahí, para mí, hombre blanco europeo, de aprender lo que hace desde la mujer del sur, pero también aquí cómo se está intercambiando eso en Europa. Ahí es muy fuerte cómo por fin vemos en Francia que está subiendo frente a la violencia de la policía, pero frente a muchos temas también las mujeres de color. Y son las mujeres de color que vienen de la migración, no vienen de la migración, crecieron en Francia, crecieron en Inglaterra, pero son las mujeres de color por el racismo que sigue, por el colonialismo que sigue en nuestras sociedades, que están en la primera línea frente al coronavirus, pero también en la primera línea de las alternativas de la resistencia. Y por lo tanto, me parece, como lo decía ya que antes para otras preguntas, que el confinamiento solo ha ido reforzando una tendencia que ya existía antes, que es una feminización de los movimientos sociales, que va juntos con una feminización también de la sociología, que veo con mucha esperanza y que, bueno, que hay que fortalecer, escuchar y aprender de todo eso. Me parece realmente fundamental y me parece fantástico cómo ya no es un tema ahí de hablar tanto de crecimiento del movimiento feminista, es un tema de ver cómo entre todos los temas
el pensamiento, la manera actual de conectarse del feminismo es tan presente, la manera de conectarse entre personas, de ser humano a ser humano, con nuestra vulnerabilidad, con la idea de cuidado. Eso me parece muy importante en la vida personal, cotidiana, como también en la manera de pensar el mundo, de pensar la academia, de pensar la universidad también, que son lugares donde todavía en dominación, no solo dominación de los hombres, pero también ahí hay problemas muy grandes todavía de abuso y muchas más cosas. Y creo que es indispensable que haya más espacio para las feministas en todos los mundos y bueno, que ojalá que un próximo conversatorio, Alas con el Mundo, puede ser puede ser como una de tantas activistas intelectuales feministas de América Latina que admiro y de las cuales nosotros en Europa tenemos tanto que aprender. Muy bien. Las migraciones, Jeffrey, las migraciones en el mundo están marcando justamente una influencia saltante en las sociedades, ¿no? ¿Cómo las migraciones van a afectar los movimientos sociales? ¿Qué ves, qué piensas al respecto? Por ejemplo, viendo los nuevos, el COVID, no la COVID, como se dice, ha hecho un alto, pero la realidad es que el mundo está entrando, parece, a una nueva dinámica, ¿no? ¿Cómo van a influir estas migraciones? Lo que está mostrando Europa, por ejemplo, o en el caso de nuestros países, pues tú sabes, con la presencia de las poblaciones migrantes, no solamente de Venezuela, sino las fronteras en Estados Unidos, etcétera. ¿Qué piensas? Ahí, pues, sobre migración sociales, la verdad es que no sé nada, no leí unas cosas, no conozco bien ese tema, no investigación. Lo único que puedo decir como persona, más que como sociólogo, es que se ve que una vez más son los migrantes, son menos visibles, en particular las migrantes, que se quedaron en el centro, en la primera línea frente al virus, que están sufriendo más el virus, como también ahí siempre hay que ver quién está, de qué color están, cuál es el color de la piel de las enfermeras que están en los hospitales públicos de Europa. Muchas veces no son blancas. ¿Quién está limpiando los hospitales? ¿Quién está limpiando los supermercados donde vamos? ¿Quién está en la caja? Todos los empleos que por fin nos dimos cuenta que son empleos, que son trabajos indispensables y que sin embargo fueron tan invisibilizados. Mi temor es que tan pronto que pasa esta época del confinamiento, después de los grandes discursos, que otra vez vamos a olvidar la contribución de los migrantes, en particular las mujeres migrantes en nuestras sociedades, que son ellos que producen en Europa lo que comimos, mucho de lo que comemos como frutas y verduras, que son ellos que limpian los hospitales, las escuelas, que nos cuidan. Y eso me parece, ojalá va a seguir lo poco de visibilidad adicional que recibieron en esa crisis, por la importancia de su rol en nuestras sociedades. Ojalá va a seguir más allá de la crisis, pero como para mis respuestas a otras preguntas, tengo un optimismo muy moderado en eso, porque desafortunadamente veo también que está subiendo de manera muy fuerte el racismo otra vez después de la crisis. Frente con nosotros vemos esta visibilización de los de abajo, de los migrantes, pues frente a eso también tenemos que ver que se está subiendo el supremacismo blanco, como se dice en Estados Unidos, actores reaccionarios en todas las partes del mundo. Así que va a ser una batalla muy fuerte. No hay que tener ilusiones que porque ahora todo el mundo pudo ver el papel importante de los migrantes en nuestras sociedades, que por eso va a bajar el racismo. Desafortunadamente está pasando lo contrario y va a ser una batalla muy importante. Es una batalla importante desde ahora, pero va a ser más importante aún esta batalla después del confinamiento, después de la pandemia. Finalmente, Jeffrey, finalmente, ¿no? Las redes van transformando la organización y la movilización social en crecientes demandas de democratización de la vida social, ¿no? ¿Cómo ves aquí el papel de los jóvenes justamente en estos nuevos movimientos sociales que tú bien los has destacado en tus investigaciones? A mí me encanta siempre, no tanto investigar sobre, pero hablar con jóvenes ahí, con jóvenes activistas, me parece siempre aprendo mucho. Y no es solo el caso de jóvenes activistas ahí, también diría de estudiantes. Se ve la importancia, el empuje que dan los jóvenes en la democratización de la universidad, y diría también el empuje que intentan de dar los jóvenes, los estudiantes en la democratización de nuestras organizaciones redes, de ALAS, de ISA. Es muy importante dar más espacio a los jóvenes, escucharles, y de repente que su voz crítica, que muchas veces tienen sus razones ahí, es muy importante. E igualmente vemos
en muchos de los movimientos del último diseño ahí, la fuerza de los movimientos estudiantiles, pienso en el estallido en Chile, pero también una combinación de generaciones. Estamos viendo hoy en día un movimiento, sí, juvenil, de repente muy joven, para defender el planeta, para la naturaleza. Eso es fundamental. Los jóvenes ahí están en muchos frentes. Y a mí, por ejemplo, lo que me impacta mucho ahí, creo que otra vez el feminismo también cruza muchos de estos movimientos ahí, la manera de vincularse, lo que me parece tan importante cuando hablo con los jóvenes y con otra gente, es de ver a qué punto los movimientos de hoy no solo son movimientos que nos oponen nosotros a, no sé, al capitalismo, a la destrucción de la naturaleza, al racismo. Son movimientos que nos atraviesan, que nos transforman de manera profunda, que nos cuestionan también. Y por tanto, no podemos... Es muy raro que salgo de una discusión con un joven activista sin un cuestionamiento personal. Siempre ahí es la idea que, pues, si bien estamos afrontando la sociedad que vemos siempre como externa, también estamos siempre con esos movimientos en contra de una parte de nosotros. Yo como hombre blanco europeo, pues tengo que reconocer que hay sí machismo en mí, así fue educado, hay que ver cómo se puede imitar, que hay siempre tendencia a dominar, que hay que frenar, hay racismo, aunque, bueno, primero es reconocerlo para afrontarlo, aunque un racismo que no siempre es consciente, pero es muy presente. Y también ahí es muy importante de ver qué parte cada uno de nosotros tenemos cómo podemos participar en este cambio. No solo, sí, es importante el mundo de las ideas, ahí lo subrayo mucho en mis últimos artículos a veces sobre el sentido, el significado del coronavirus. Pero esa lucha también se hace de manera colectiva en las organizaciones, de repente frente a gobiernos, algunos fascistas, otros capitalistas neoliberales, pero también son batallas personales internas. Eso lo veo muchos entre esos jóvenes. Cuando se habla de ecología, no solo son grandes problemas del planeta muy lejos, también es la manera de comer, es la manera de vestirse, la manera de usar la energía, de desplazarse. Cuando se habla de la desigualdad, cuando se habla de feminismo, no solo son cosas muy alejadas, son cosas de mi vida cotidiana que hay que ver cómo lo puedo implementar en mi vida cotidiana. Cuando se habla de la desigualdad, no tiene sentido. No tiene sentido de escribir, de pensar, de la urgencia de un mundo más desigual, de un cambio civilizatorio, de aprender de los movimientos indígenas, si no es, por primero, aplicar eso, siempre de manera limitada, pero querer aplicar eso en la vida cotidiana, que para nosotros es tanto la universidad, las clases, la investigación y la vida cotidiana. Por lo tanto, no se puede tener un comportamiento horizontal en su trabajo y luego escribir sobre la importancia de un mundo horizontal más desigual. Eso me parece algo muy importante que los jóvenes reflejan mucho, los que llaman en particular los alteractivistas, ahí también me refiero, si me permiten, a mi libro ahí de movimientos sociales en el siglo XXI, esta idea de la profunda subjetivación personal de los movimientos, que los movimientos sociales de hoy no son solo algo de una competición, de una lucha de afuera de nosotros, también es una transformación personal, un cuestionamiento personal de cada instante, creo, y la importancia de la consistencia. La consistencia a cada uno de nosotros nos interpela. ¿Qué tan consistentes están mis prácticas cotidianas? Desde cómo me llevo con mi esposo o esposa, cómo me llevo con mis estudiantes, con mis vecinos, con la gente ahí que veo en la vida cotidiana. Eso no está, hay una consistencia entre estas relaciones de la vida cotidiana y lo que de repente nosotros podemos escribir. Ahí no hay una transformación importante. Creo que reflejan muy bien, de hecho, otra vez muchos de los grandes intelectuales hoy en América Latina, cuando se ve que tanto aplican en su vida cotidiana, con mucha modestia y humildad. Son, no sé, gente como Arturo Escobar y todas las compañeras feministas en particular. Es muy importante de vincular eso. La consistencia no puede ser solo en los escritos, también tiene que ser en nuestra manera de actuar, en la vida cotidiana, en nuestras organizaciones, en nuestras universidades. Me parece fundamental promover más espacio para los jóvenes, más diálogo, más horizontalidad, más participación y más ecología, en contra del machismo, de lo que queda todavía muy enraizado en nuestras universidades, de repente en nuestras organizaciones. Eso es todo parte de la misma batalla que se da
a nivel personal, sea a nivel local, sea en nuestras organizaciones, sea en nuestros países y obviamente también a nivel global. Gracias, gracias Jeffrey. Unas gracias realmente infinitas en nombre de la presidencia, mi presidencia y también en nombre del comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Has iniciado tú nuestra celebración por nuestro 70 aniversario y les invitamos a todos los que nos están viendo y también escuchando a seguir en todas nuestras redes el día 7 de septiembre la celebración central de nuestro aniversario. Hemos denominado al conversatorio los desafíos institucionales de la sociología y las ciencias sociales en el mundo de hoy. Tendremos pues el honor de contar con la presencia de las principales institucionalidades de la sociología y las ciencias sociales del mundo. Estarán presentes el doctor Sari Hanafi, presidente de la Asociación Internacional de Sociología, la doctora Karina Batiani, ¿no?, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la doctora Cecilia Mengíbar, ¿no?, presidenta electa, ¿no?, de la Asociación Americana de Sociología, la doctora Yoconda Herrera, ¿no?, presidenta del ASA, y también la doctora Ana Monzón, ¿no?, presidenta de la Asociación Centroamericana de Sociología, y la doctora María Medina, presidenta del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, ¿no? Los invitamos a todos, a todas, a todos. Bueno, gracias Jeffrey. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Quiero realmente subrayar. Algunas palabras finales de tu parte. Sí, pues una palabra, gracias por este tema tan importante, ¿no? Diálogo alas con el mundo. Me parece tremendo, muy importante. Quisiera subrayar el importante trabajo desde alas. Creo que ALAS tiene una junta directiva que es de la más dinámica que he visto, con muchos jóvenes sociólogos tan dinámicos, que de lo que esperamos mucho. Y hemos impulsado desde varios años una colaboración fuerte con ISA. Nosotros en la ISA tenemos mucho que aprender de todo lo que pasa en América Latina y esta colaboración siempre más fuerte entre ALAS e ISA, que también se va a ver ahí gracias a Jesús, el vicepresidente, Jesús Díaz, el vicepresidente de ALAS, se ve también en la República Dominicana, y esta colaboración entre ISA, ALAS y Claxo me parece fundamental. Ahí hemos hecho varios eventos, ya con Pablo Romaro también desde Claxo, juntos, y ojalá puede seguir, porque nosotros en la ISA sí tenemos mucho que aprender de los sociólogos, las sociólogas de América Latina. Y bueno, por eso agradezco mucho, Jaime, para esa invitación, para el título en particular de ALAS. El diálogo entre ALAS y el mundo me parece un tema tremendo, muy importante, sobre todo con la idea que el mundo tiene mucho que aprender de América Latina y de los sociólogos y las sociólogas de América Latina. Pues muchas gracias, Jaime, al equipo técnico también y a todos los que pudieron participar en este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Jeffrey. Un abrazo a la distancia, un abrazo grande. Saludos. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias.